Cuando una lengua muere, fallecen con ella también una manera de ver el mundo, una cosmogonía, parte de sus mitos y de su poesía. Para preservarla hacen falta políticas que las protejan, sistemas educativos que las promuevan y, claro está, gente que la hable. Hoy, este programa La Voz de tus Derechos estará dedicado justamente al tema de lenguas indígenas, tesoros silenciados. Y para hablar de este asunto tan interesante y que me toca tanto, porque aunque tengo el periodismo como pasión, soy filóloga de profesión, tengo un invitado en el estudio que no solo promueve y ayuda y enseña y revitaliza la lengua maya, sino que también la pone en práctica y la difunde por el mundo. Se trata de Fidencio Briceño Schell, lingüista, antropólogo, traductor e intérprete. Bienvenido al estudio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, pues Fidencio, creo que vamos a tener un magnífico programa porque también al otro lado de la línea tengo unos tertulianos a través de Skype que agregarán mucho de conocimiento y de experiencia también a este el tema de las lenguas. Se trata desde Paraguay de Miguel Verón. Miguel pertenece a la Academia de la Lengua Guaraní, es investigador y doctor específicamente en esta lengua. Bienvenido a esta conversación, Miguel. Bueno, gracias por el espacio. TPM Jamaiteiro, Paraguay, vive. Entonces, gracias por el espacio y saludo de esta tierra guaraní. Muy bien, empezamos bien entonces. Y desde Bolivia tenemos otro invitado. Se trata de Edwin Quispe. Edwin es un activista y también un cientista en educación de Aymara y traduce a la lengua aymara la Wikipedia. Un gusto tenerte en esta conversación, Edwin. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los televidentes, ¿no? Y también un saludo con esa camasa aymara desde Bolivia. Pues bien, vuelvo contigo, Fidencio, al estudio, porque cuando te presentaba hablaba que, bueno, pues promovías, pero también practicabas en ti mismo esto de difundir y revitalizar la lengua maya. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de esa lengua? ¿Cuán en riesgo está de morir? Bien, bueno, agradezco mucho la invitación y pues esta es una pasión que a mí me mueve desde hace muchos años. La lengua maya es una de las 364 variantes lingüísticas que hay en México y es afortunadamente la variante lingüística más hablada. Tenemos más o menos como 800,000 hablantes en la actualidad y es la suma de los hablantes que están en 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y pues bueno, es una lengua en la que desde hace bastantes años, antes incluso de la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, en Yucatán ya traducíamos en maya, ya teníamos programas de televisión, ya buscábamos espacios para que la lengua pues no permaneciera silenciada. Me gusta eso de espacio porque voy a aprovechar que lo has dicho para mostrar algo que me encantó. Has traído varios libros traducidos a lengua maya. La mayoría de ellos son documentos importantísimos que debe conocer ese pueblo también, como por ejemplo pues la Declaración de Derechos Humanos, los Derechos del Niño. Y me ha gustado especialmente este porque es un libro enfocado en los lectores infantiles y es un libro que a través de láminas y claro está, pues de frases en lengua maya, va explicando a los niños sus derechos, también la vida que se merecen, el respeto a ellos mismos que se merece. Así que lo muestro, precioso ejemplar además. Y me voy inmediatamente a Paraguay con Miguel, porque a partir de lo que ha dicho Fidencio, me gustaría preguntarte si tienes datos de ya una visión más general, regional, del estado de las lenguas propias de América y, bueno, en el caso particular de Paraguay, del guaraní. Sí, hay que decir que en Paraguay se hablan varias lenguas. En total son 19 lenguas indígenas y entre ellas el guaraní. Y yo particularmente y la población criolla hablamos lo que llamamos guaraní paraguayo. ¿Qué significa esto? El guaraní de la población mayoritaria y por otra parte una variedad de guaraní que tiene mucho préstamo del castellano, especialmente para llamar las nuevas tecnologías y de alguna manera también del inglés. Es una lengua hablada por aproximadamente 10 millones de personas el guaraní.
En Paraguay, más del 80% de la población habla guaraní, somos un poco más de 7 millones. Esta lengua también es hablada en Argentina, Brasil, Bolivia y otros países acá de la región. Hay que decir que es una de las lenguas más antiguas y por otra parte era una lengua muy utilizada en América a la llegada de los españoles. En Brasil le llamaba la lengua girau, la lengua general. Palabras, toponimias, por ejemplo, Uruguay es una palabra guaraní, Caribe, Caraíbe es una palabra guaraní. En Brasil, hay que decir, el estado de San Paulo, el estadio Morumbi, por ejemplo, San Paulo. Qué interesante. Maracaná, Río de Janeiro, son palabras que vienen del guaraní y que han quedado justamente en los nombres de distintas ciudades. Entonces, una lengua hablada por cerca de 10 millones de personas en Paraguay y en la región y también a través del mundo entero. Entonces, bueno, pues está bastante viva por lo que veo, por lo que dices, Miguel. Me voy con Edwin porque me gustaría hacerle básicamente la misma pregunta que les he hecho ya a Fidencio y a Miguel sobre la situación de la lengua aymara, con relación sobre todo, Edwin, a su uso, extensión, vitalidad. ¿Cuál es el estado actual? Muy bien, la lengua aymara ocupa el segundo lugar, ¿no? en el habla, después del quechua, ¿no? Actualmente tenemos 1 millón y más hablantes de la lengua aymara. Y claro que nosotros acá en Bolivia tenemos políticas de la lengua, todo aquello que está expresado en la Ley de Educación también y que también está en la Constitución Política del Estado. Que esta ley de educación se promulga el 2010 desde entonces, pero actualmente todavía aún no se están ejecutando con absoluta seriedad, todavía tenemos en teoría, pero se está trabajando en las políticas de vitalización, revitalización de la lengua aymara. Pero puesto que en las universidades, en algunas instituciones aymaras, se está promoviendo la lengua aymara. Qué bien, bueno, pues pequeños pasos y lentos, pero por lo menos se dan pasos. Fidencio, hablas de que no solamente enseñar estructuras lingüísticas, sino estructuras mentales. Suena muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Sí, bueno, esto es algo que surge cuando yo intento enseñar la lengua y resulta que muchos de los sistemas de enseñanza están basados obviamente en el latín, el español, y lo primero que nos dicen, comparando el español con nuestras lenguas indígenas, es que hay aspectos que no tienen. Por ejemplo, la lengua maya se dice no tiene artículo, no tiene verbo ser, no tiene tal cosa, ¿no? Entonces, lo que yo he intentado es demostrar que, pues para empezar, no necesariamente tenemos que tener lo que tienen las demás lenguas, pero tenemos un sistema de pensamiento diferente, ¿no? Entonces, en la lengua maya y en las lenguas mayas en general, más o menos son 32 las lenguas mayas que se hablan en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y el sureste mexicano. Se dice que son altamente clasificatorias. Entonces, clasifican el mundo según forma, tamaño, posición, textura de las cosas. Así que tenemos un gran número de clasificadores que representan una manera diferente de ver el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo digo que hay que enseñar la lengua no desde la estructura lingüística, la estructura gramatical, sino desde la gramática cultural, es tratar de ver ese sentido que nosotros le damos a la vida a través de la lengua, ¿no? Ahora sé que además has incursionado, además de la lingüística y todo este trabajo que has hecho sobre la lengua y la traducción, has incursionado incluso en el periodismo y en la televisión. Cuéntame brevemente esa experiencia de un noticiero en maya. Bueno, desde el año 86, imagínate cuando era un poco menos viejo. Menos joven que ahora. Tuvimos la oportunidad de, pues, sacar del silencio a la lengua maya y nos dijeron, ahí está la televisión, aprovechen. Entonces se nos ocurrió hacer un noticiero. Teníamos en ese entonces 10 minutos y tú bien sabes que 10 minutos es mucho trabajo. Muchísimo trabajo en televisión. Sí, pero se ha mantenido hasta ahora. El programa ha tenido más de 30 años, ¿no? Y se nos dio la oportunidad de poder hablar de temas de la cultura maya, de lo que pasaba en nuestras comunidades, en nuestras lenguas. Obviamente, lo primero que nos dijeron es que había que
poner subtítulos en español, a lo cual nos opusimos. Qué interesante, porque eso que acabas de decir, esa palabra subtítulos, me ha recordado un comentario que nos dejaron en las redes sociales a partir de, bueno, una pregunta un poco provocadora que hicimos de si deberían los medios subtitular las noticias en lenguas indígenas. Entonces, Guillote La Plata decía, si el idioma oficial es el español, deberían todos los habitantes del país entender ese idioma. Para algo está instituido, decía. Sin embargo, tú ni siquiera te planteaste subtitular, sino hacerlo directamente en maya. Exactamente. Y hoy más que nunca, bueno, a partir del 2003 se publica en México la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y ponen al español, junto con las 364 variantes lingüísticas que conforman nuestra diversidad en México, como lenguas nacionales. Ninguna es lengua oficial. Entonces, todas están al mismo nivel. Entonces, ¿por qué poner las dos lenguas cuando realmente aquí lo importante es que estos esfuerzos que estamos haciendo en nuestros pueblos originarios, pues deberían de darse todos los espacios para este proceso que yo llamo de revitalización, ¿no? Hablas de una ley y me gustaría irme con Miguel a preguntarle exactamente cuál es el estatus legal del guaraní en Paraguay. Sí, yo quisiera hacer un breve resumen histórico de la lengua guaraní. Cuando el Paraguay se independiza en 1811, hace un poco más de 200 años, solamente 5% de la población paraguaya hablaba castellano y no había en Paraguay ni una sola persona que no hablara guaraní. O sea, Paraguay era monolingüe guaraní. Pese a ello, el nuevo Estado que se creó negó el guaraní. En 1812, o sea, en menos de un año, ya se establece que la educación tenía que ser en castellano y la lengua única del país fue justamente soslayada. Después de la guerra del 70, esta guerra que tuvimos con Brasil, Argentina y Uruguay, 1870, que diezmó 70% de la población, se proscribió el guaraní. O sea, el gobierno marioneta que asumió justamente negó el guaraní y por decreto se prohibió el uso del guaraní en la escuela. Usted se imagina el mutismo al que nos impulsó esto, que se les prohibió a los niños hablar en la escuela la única lengua que manejaban. Recién en 1967, hace relativamente poco, ahí justamente estaba hablando de esto, Fidencio, el guaraní fue reconocido como lengua nacional en la Constitución Nacional. 1967. Antes solamente castellano era lengua nacional y lengua oficial. Y en 1992 asumimos el guaraní como lengua oficial junto al castellano. En el 2010, yo le llamo la primavera democrática, tuvimos alternancia en el poder acá en Paraguay y en el 2010 logramos una ley de lenguas que reglamenta los dos artículos de la Constitución Nacional del 92 justamente que hablan de las lenguas. Esa ley se llama Ley de Lenguas, 4251, fines de 2010. En el 2011, o sea, esa ley creó dos instituciones. La Secretaría de Políticas Lingüísticas, que sería el Ministerio de Políticas Lingüísticas, y por otra parte la Academia de la Lengua Guaraní. Yo tuve la suerte de ser miembro, o sea, tuve la suerte de trabajar en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, fui el primer funcionario técnico, fui director general, ahora ya no estoy dentro de la Secretaría y soy miembro del número de la Academia de la Lengua Guaraní. La Academia trabaja todo lo que es el corpus, el desarrollo del corpus de la lengua, y la Secretaría de Políticas Lingüísticas lo que llamamos el estatus de la lengua guaraní y también las otras lenguas, Muy bien. Las lenguas paraguayas. Muy bien. Entonces, con todas las normas está totalmente bien, pero hay que ver, me gustaría después hablar del uso. Claro, claro, sí, de cómo se aplica la ley. Voy con Edwin. Edwin, hablas de desfolclorizar el aymara para que la lengua pueda tener un futuro. Me gusta mucho ese término, pero me gustaría que me explicaras más cómo se desfolcloriza una lengua. Actualmente la lengua, cuando tratamos, ¿no? O sea, sobre las políticas educativas en las unidades educativas en Bolivia, pues se ha reducido a simple folclorización de la lengua aymara y de su conocimiento de la filosofía, la cultura, todo aquello, ¿no? En las unidades educativas. Entonces, de ahí surge la desfolclorización de la aymara, porque no se puede folclorizar. O sea, ¿qué se entiende por esto? Se entiende que no se puede simplificar a ciertos
o folclorizar, ¿no?, el aymara. No podemos reducir a simples bailes tradicionales, o sea, bailando no se puede rescatar, digamos, ¿no?, la lengua, sino hay que trabajar con políticas serias con cuestión de, digamos, de la currícula, hay que establecer, y en la práctica, como dice la ley, plurilingüe, entonces se debería enseñar en varias lenguas, ¿no?, que se llama en las unidades educativas. Entonces, cuestión que en la práctica no se está aplicando, como dice la ley educativa en Bolivia. Entonces, desfolclorizar está orientado a eso, ¿no? O sea, no es simplemente reducir al folclore, digamos, que realizando el folclore nosotros vamos a rescatar la lengua aymara. Claro. ¿No? Sí, ampliarlo mucho más Sí, allá a la vida diaria, cotidiana, a la educación. Fidencio, claro, porque hay que... sí, quería pasar con Fidencio un momento, Ewin, si me lo permites, porque eh, también cuando Ewin contaba de esta folclorización, también está la discriminación a las personas que hablan determinada lengua, que están en un entorno con otra lengua dominante. Y bueno, pues los hablantes de esa lengua los avergüenzan, los discriminan, los ponen al margen social. ¿Cómo ves esto, por ejemplo, en los mexicanos que hablan maya? ¿Cuáles oportunidades laborales tienen? ¿Sientes que están un poco fuera? Pues no un poco, yo diría que bastante, ¿no? Para acceder a estos espacios muchas veces se pide el ser hablante de la lengua mayoritariamente hablada, que es el español, ¿no? Cuando no se les pide el inglés, por ejemplo, en espacios turísticos como Cancún y toda esta zona de alto turismo. Sin embargo, creo que cada vez más los propios hablantes se han encargado de abrir espacios, ¿no? Yo he oído de experiencias de los propios meseros que dicen que a los extranjeros les hablan en maya y les cuentan parte de las tradiciones o de los mitos, ¿no?, que hablan de nuestra cosmovisión o de la misma creación del mundo a través del Popol Vuh, ¿no? Y eso les ha abierto la oportunidad para recibir mayores propinas, ¿no? Porque demuestran que saben la lengua, que saben la cultura, que saben de su propia historia, ¿no? Entonces, ese despertar de la identidad es lo que ha servido para poder salir de esos espacios en donde antes estaba resguardada la lengua y nosotros los mayas, ¿no? Entonces, abrir espacios en otras áreas de oportunidad, ¿no?, ha permitido que los propios maya hablantes hoy se consideren escritores, se consideren periodistas. Una recuperación del orgullo lingüístico también. Efectivamente, yo siempre he dicho que esto no puede ir solamente con la parte del habla, ¿no?, con la parte de la lengua. Tiene que ir emparejado con todo también lograr otros espacios, ¿no?, políticos incluso, Claro. ¿no?, que eso nos daría pues otros niveles, ¿no? Muy bien, Miguel, habíamos estado hablando contigo sobre la situación, el estatus legal, pero nos había quedado pendiente el tema del uso. Adelante. Yo creo que este tema está interesante y me congratula esto de hablar también con Fidencio, con el compañero Erwin de Bolivia. Yo creo que tenemos que, como América o América Latina, unirnos y defender nuestras lenguas. Yo critico mucho la posición de los países americanos. Sepan que el único idioma, diríamos, que está en un bloque regional es el guaraní, pero a medias. Ustedes se imaginan, por ejemplo, la OEA. OEA tiene 4 lenguas oficiales y las 4 lenguas son de origen europeo: el castellano, el portugués, el inglés y el francés. CELAC lo mismo, es una alternativa a la OEA, pero lenguas otra vez europeas: castellano, portugués, francés, inglés, neerlandés, lo mismo, UNASUR. Y yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, el guaraní, por qué quechua, por qué aymara no son lenguas oficiales del trabajo de la OEA, de CELAC, de UNASUR? Para mí es una vergüenza para los países latinoamericanos. Esa es una buenísima pregunta, Miguel. Muy buena pregunta. Seguimos sosteniendo ese colonialismo cultural y lingüístico, entonces me parece que tenemos que unirnos. En Paraguay eso estamos haciendo desde abajo. O sea, los logros que tenemos a favor de la lengua guaraní y las demás lenguas indígenas de Paraguay son de abajo, yo le llamo, es gracias a la militancia. Me interesa mucho esta palabra que utilizó ahí, Fidencio, que es la militancia y también la desfolclorización. O sea, se nos llena de folclore en nuestras lenguas. Acá siempre se dice un discurso vacuo. El guaraní es la lengua más dulce del mundo, pero es un discurso totalmente vacío, un discurso etnocéntrico, un discurso que no construye totalmente, absolutamente nada.
Entonces tenemos que trabajar para defender nuestra lengua. Yo, aparte de estudiar el guaraní, aparte de tratar de conocer un poco más su gramática, su cosmovisión, como venían diciendo acá los compañeros, sepan que yo castellano empecé a hablar a los 17 años, soy de una familia mondolingüe, enteramente mondolingüe guaraní, y me considero un militante. O sea, tenemos que militar, hacer militancia, movernos por nuestras lenguas y hacer que nuestras lenguas justamente recobren valor y sean respetadas en los distintos estados y también en los bloques de naciones que se construyeron en este continente. Esto le llamo yo complejo lingüístico americano. Y si me permite 30 segundos más, sepan que Cristóbal Colón en 1492, el 11 de octubre, se dirige al rey de España y le dice textualmente: yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 indígenas a vuestra Alteza para que aprendan a hablar. O sea, llevaré 6 indígenas de América para que aprendan a hablar. Para mí, los estados latinoamericanos siguen sosteniendo la misma filosofía eurocéntrica, etnocéntrica, racista. Entonces, no hablar lengua europea para los países americanos, yo creo que sigue siendo, así como decía Colón, no sabe hablar. Muy bien, una magnífica cita esa, muy, muy explicativa de todo lo que vino después. Edwin, sé que también, bueno, gracias a tu trabajo traduciendo la Wikipedia al aymara y, bueno, otros servicios y textos de Internet, también te has involucrado mucho con la tecnología. ¿Cómo ayuda, por un lado, la tecnología a este tema de revitalizar, promover, ampliar el uso de una lengua? Y también, por otro lado, ¿qué daño le puede hacer? En Bolivia son 36 lenguas que están declaradas como lenguas oficiales, ¿no? Está ahí el quechua, está ahí aymara y otras lenguas. Entonces, ¿qué significa eso? En la práctica, nosotros, todos los actores en educación, todo aquello, ellos deberían se debería utilizar en todos los contextos la lengua, ¿no? Entonces, ahora, con relación a nuestro trabajo, ¿por qué nosotros promovemos, utilizando las herramientas tecnológicas en el Internet, ¿no? La lengua. Hay una, ¿cómo podríamos decir? Hay una preocupación por parte de nosotros, de todos los hablantes aymaras, que la lengua, si nos muere la lengua, pues se nos muere todo, ¿no? El conocimiento, la filosofía, todo. Entonces, hemos visto una mejor manera, una vía mejor, digamos, utilizar los medios tecnológicos para que pueda preservarse y para que pueda desarrollar la lengua, porque es una estrategia adecuada el Internet y todos los TICs, ¿no? Para poder difundir la lengua, ¿no? Y no solamente trabajamos, digamos, hemos trabajado lo que es el proyecto Wikipedia, ¿no? Aymara, sino también se trabaja en lo que son el Facebook, se está traduciendo yo pertenezco a Pearo, que es un grupo comunitario, entonces se está traduciendo la plataforma de Facebook Aymara. ¡Qué ¿no? bien! Y en el Wikipedia Aymara, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está generando contenidos, ¿no? En Aymara, ¿no? Entonces, y eso se está trabajando muy bien, con Edwin. los universitarios de la Universidad Pública del Alto. Sí. Qué bueno que estén haciendo esos proyectos. Fidencio, vuelvo contigo porque el tiempo se nos ha ido corriendo, ¿no? Es que este programa, nunca tan bien dicho, da para mucho hablar, ¿no? Entonces, quería que me respondieras con detalles, pero brevedad. ¿Cómo ves qué ha cambiado desde que tú comenzaste a promover la lengua maya hasta aquí? ¿Hay una evolución? ¿Hay un menor número de hablantes? ¿Un mayor número? ¿La gente se muestra más entusiasmada? ¿Hay motivos para el optimismo? Mira, yo creo que en los últimos años, retomando un poco lo que decían ahora Edwin y Miguel Ángel, ¿no? La militancia tiene que ser más que nunca actualizada, ¿no? Yo por eso hablo de refuncionalización, ¿no? Entonces, antes se creía que las lenguas indígenas, las lenguas originarias, solamente servían para hablar de mitos, para hablar de cuentos, ¿no? De cosas pasadas. Exacto. Hoy día hemos demostrado que podemos enseñar, hacemos uso de la lengua maya, por ejemplo, en la educación
educación universitaria, traducimos documentos oficiales, estamos en el ámbito legal, en el ámbito también de la salud, ¿no? Entonces estamos demostrando que la lengua maya y todas las lenguas originarias pueden ser usadas en cualquier contexto comunicativo. Me encanta, ¿no? Entonces, ese final. Por ahí es donde estamos y tenemos que trabajar. Muy bien, Fidencio. Gracias, Miguel. Gracias, Edwin. Gracias a todos, y que tenga futuro la lengua, porque la lengua no solamente es una manera de ver la vida, una cosmogonía, una filosofía incluso, sino sobre todo nos preserva esa sana y necesaria diversidad. Así que vivan las lenguas.